indique su nombre completo, el RUT y comience la exposición. Cristian Maturana Miquel, RUT 606-1194-7. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que se me da para hacer un planteamiento fundamentalmente sobre dos temas muy cortos, en los cuales obviamente voy a resaltar en lo esencial de lo que estamos tratando. Yo comparezco como profesor titular de Derecho Procesal, pero fundamentalmente como consejero del Colegio de Abogados, para dar nuestra opinión respecto de dos temas bastante sensibles. El primer lugar es el retroceso que se establece en la propuesta constitucional respecto de la regulación de la colegiatura de los colegios profesionales en relación con la propuesta que estaba establecida en la convención. En esta oportunidad el Colegio de Abogados participó en la convención haciendo presente que es en una materia que no debería regularse en el texto constitucional, e incluso traje en mi poder, porque no pude prepararme, un texto que nuestra facultad acaba de publicar, porque con ocasión de ese tema se presentó un gran debate sobre la colegiatura obligatoria, señalando que esa regulación no correspondía a la forma en que se verificaba a nivel nacional. Incluso es más, no es que estuviera preparado, es cosa de leer el Mercurio de hoy para ver el texto de don Julián López, en donde da cuenta cómo se regula la colegiatura a nivel mundial y que esa es realizada por los pares con un carácter obligatorio, de carácter jurisdiccional y no discriminatorio como ocurre en la actualidad, en que tenemos a alguien que se sancionan como si fueran miembros del club de Guaso Gil Letelier y otros que se sancionan ante los tribunales civiles con sanciones efectivas. El Colegio de Abogados ha aprobado un código de ética, tiene tribunales éticos y hay una experiencia que indica en el derecho comparado que tiene que existir un único sistema de juzgamiento, pero obviamente sometido a la unidad jurisdiccional de los tribunales. Y en consecuencia, toda esa regulación que se está haciendo, además de ser incumplida desde siempre, desde sus modificaciones y posterioridades, sin haber implementado la propuesta de sanción ética en un proyecto de ley que está durmiendo desde hace más de 10 años en el Parlamento, creemos que debemos volver a no contemplar la regulación ética, sobre todo en una forma que no está implementada y se contradice con el principio de igualdad por existir una doble sanción respecto a esas materias y en consecuencia solicitamos que se acoja la petición formulada por el Consejo ante la anterior convención y que no se contempló en la propuesta constitucional. Y en el segundo punto, respecto del sistema judicial, tenemos algunos graves cuestionamientos. Primero, es contradictorio. Es contradictorio porque no establece el principio de unidad jurisdiccional, que es básico y que estaba contemplado en el anterior texto de la Convención y que acá no se contempla. Y eso es fundamental para el resguardo de la independencia de los tribunales que tienen que ejercer la función jurisdiccional. En segundo lugar, consideramos que es un avance el que no se contemple la regulación de tribunales especiales y que se establezcan principios de carácter general en la medida en que eso se inserte dentro del principio de unidad jurisdiccional. Además, existe una contradicción muy grande entre la visión que se tiene respecto a la Corte Suprema en la misión que tiene que cumplir y la separación que se tiene que hacer de las funciones jurisdiccionales de las otras labores que son esenciales para la independencia interna y externa del Poder Judicial. No puede existir la cantidad de órganos que se diseminan en la regulación de la propuesta con la integración que tiene el ministro de la Corte Suprema. Es un ejercicio tan simple como hacer que los ministros de la Corte Suprema integren esos tribunales y nos quedamos sin ministros de la Corte Suprema y además se eliminan los abogados integrantes. Y en consecuencia, desde ese punto de vista también apreciamos claramente que existe un retroceso. Y si se trata de ser principista, yo creo que la Constitución no tiene que ser principista y tiene que tener un mínimo
sinónimo de regulación. Tenemos que asumir determinados compromisos políticos y una experiencia como se ha hecho en el derecho comparado. Cuando se ha modificado las reformas judiciales, como por ejemplo en Inglaterra, se adoptó un libro blanco que en materia del legislador de implementarlo dentro de determinados plazos. Acá se eliminó el plazo de los 4 años para llevar a cabo la reforma. Y en consecuencia uno tendría que preguntarse, ¿nos vamos a cumplir con esa misión? ¿Vamos, por ejemplo, a postergar la reforma de los tribunales contenciosos administrativos y de la reforma procesal civil, postergada algunas más de 100 años y otras más de 30? Porque en definitiva además estamos eliminando el plazo de los 4 años. Y en consecuencia acá hay que distinguir lo que es el compromiso político de llevar a cabo ciertas implementaciones con la regulación de esas específicamente en una carta fundamental que no es su misión. Y esa misión además que se establece tiene que ser coherente, lo que no se ha respetado en la forma en que se ha separado las funciones jurisdiccionales de la administrativa, generando incluso una labor coordinadora de la Corte Suprema sobre esas funciones respecto a los otros tribunales, que no respeta con eso tampoco el principio de separación de los poderes, en donde se radique el ejercicio de la función jurisdiccional exclusivamente entre los tribunales y todas las otras funciones en órganos que no pueden ser ejercidos por jueces. Si a mí me dicen que vamos a ejercer un control de la labor administrativa y disciplinaria y voy a formar parte de la Corte Suprema y de los órganos que ejercen las funciones paralelas, ¿dónde queda el control de las funciones administrativas cuando están ejerciéndose por el mismo órgano? Estamos cayendo en los mismos vicios de ahora, que el auto acordado, ¿no es cierto? Nadie lo controla de legalidad, porque no puede la Corte Suprema obviamente controlarse su propia legalidad. Y en consecuencia, eso demuestra la importancia de esta separación y tener una visión sistémica. Calamandrei, y con esto termino, en su obra La Casación dijo que había que tener presente el tribunal, el procedimiento y los recursos para que existiera un equilibrio en la adecuada función. ¿Existió una mirada armónica coherente en esta propuesta constitucional respecto a los órganos jurisdiccionales entre los órganos, el procedimiento y la función que se tienen que cumplir? Modestamente creo que no y que le falta un estudio mucho mayor y en consecuencia en esta propuesta lo que debería es proponer términos genéricos y no entrar en un proceso reglamentario que no es propio de una carta fundamental y que no es coherente además con los principios de cómo se persigue una unificación de jurisprudencia, lo que no es posible con una proliferación de jueces que tengan que resolver esas materias. Muchas gracias.